Retoño del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ven a librarnos, no tardes más. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba afuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de gozo y de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, se llenará del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento. El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir 5 meses diciendo: esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este 19 de diciembre, martes, en lo que corresponde a la tercera feria privilegiada de este tiempo de Adviento antes de Navidad. Este año esas 7 ferias se han reducido a 2, porque la primera feria correspondió al 17, que fue domingo. La última feria corresponde al 24, que también es domingo. Entonces hay 2 menos.
pero todas tienen que ser vividas con la misma, diríamos, fe. Y estas ferias, ¿qué es lo que nos quieren enseñar? ¿Por qué estas ferias de la segunda parte del tiempo de Adviento se llaman ferias privilegiadas? Una primera mirada uno puede creer que nos preparan para la Navidad, y en parte es cierto, pero la Navidad nos prepara para el Adviento. Y entonces ahí se nos puede hacer un revoltijo en la cabeza. Y es que el que ya vino, viene para prepararnos porque vendrá. En un día y hora que no sabemos, pero viene en cada ocasión y en cada momento para que nosotros nos quedemos con Él. Estemos con Él porque de esa manera solo podremos estar preparados para cuando venga en un día y hora que nadie sabe. Pero vamos a las ferias privilegiadas y luego nos detenemos un poco más específicamente en esta feria del 19. Estas ferias privilegiadas son, diríamos, la meditación, la enseñanza que recogió nuestra Madre. Por eso la Iglesia le llama las ferias con las antífonas de las vísperas, que empiezan con una exclamación que corresponde a María, y es OH, que no es el signo del alcohol, sino es el OH de la admiración de María. Por eso hay la devoción de la Virgen de la O. Y cada feria tiene una exclamación distinta. Y entonces lo que tenemos que penetrar es qué es lo que la Iglesia nos comunica de qué admira María. Y claro, lo que María admira, lo que María le asombra, es cómo la sabiduría de Dios obra de la manera más inesperada. Incluso se vale de las acciones humanas que uno ni siquiera alcanza a entender. Y eso se está repitiendo desde ayer, hoy, mañana, en todos los días. Les aconsejo, vean qué es lo que causa admiración, asombro, totalmente nuevo. Y hoy se nos presenta la situación en la primera lectura, que corresponde al libro de los jueces, a lo que corresponde a Manoc y a su esposa, que tampoco tenían hijos, y ellos van a ser los padres de Sansón, el juez. Y cabe notar que Manoc pertenecía a la tribu de Dan, y esa tribu es muy importante. Pero más que deslizarnos por la historia de esa tribu de Dan y qué significado misterioso tiene, veamos el asombro. Y el asombro, podríamos decir en una palabra, es la fertilidad, la fecundidad, la vida. Pero eso no es solo la vida biológica, sino la vida del Verbo que se encarna y que es vida. Y eso tiene que acontecer en nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra vida no solo es biológica, no solo es natural, no solo es bios, sino nuestra vida es zoé desde el momento del bautismo. Y nosotros tenemos que asombrarnos de lo que el Señor ha hecho en nosotros a través de nuestra familia en el bautismo. Tenemos que meditar sobre la vida nueva que hemos recibido, porque la Navidad es justamente para que nos demos cuenta que los bautizados estamos llamados a ser testigos.
Y por eso se nos presentan en estos anahuín, en estos pobres de Yahvé, entre los que se encuentran Zacarías e Isabel, y también José y María, que todos ellos, igual que Juan Bautista, y nosotros también estamos llamados a hacerlo, somos testigos de la obra de Dios. Y yo tengo que darme cuenta de lo que el Señor está haciendo en mí. Porque yo no doy el testimonio de terceros. El testigo no es que cuenta algo que le han contado. El testigo tiene que contar algo que reconoce que es la obra de Dios en uno. Y todos nosotros somos esa tierra estéril que el Señor quiere hacer un jardín y donde Él ha acampado ya. Y nuestra vida está llamada a ser fecunda, no en el sentido meramente biológico, sino en el sentido de lo que es la vida, Jesucristo, Señor y Rey nuestro. Y entonces en esta historia de Zacarías vemos, y de Ana, vemos lo que impide reconocer la obra del Señor. Y una de las cosas es que uno cree que el Señor tarda, que el Señor demora. Y el Señor tarda y demora porque Él quiere que nosotros estemos bien dispuestos. Pero cuando vemos este pasaje, les invito a que lo vuelvan a leer con calma, nos podemos dar cuenta que ya Zacarías y Isabel, los dos, ya habían perdido la esperanza. Isabel dice que no salió 5 meses porque había vivido con vergüenza por no ser madre. Y Zacarías cree que ya es demasiado viejo para que el Señor pueda obrar en él. Es decir, de alguna manera, Zacarías, que era sacerdote, tenía una fe ya muy débil, una fe apagada, una fe sin esperanza, una fe que creía que el Señor no lo escuchaba, que su oración no se elevaba, significado en ese incienso. Y nosotros tenemos que saber que toda oración es elevada y es escuchada. Si es que lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios, eso se cumplirá. Si lo que pedimos no es para nuestro bien, no es conforme a la voluntad de Dios, el Señor lo hará recto y nos dará lo que corresponde. Pero nosotros no deberíamos dudar de nuestra oración. Y cuando digo nuestra oración, nosotros tenemos que darnos cuenta que la oración no es la expresión de nuestros deseos. La oración es la persona de Jesucristo, que viene a relacionarnos Él mismo en persona a nosotros, criaturas humanas, a través de Él con el Padre. Jesucristo es la oración y la oración es relación. Y en este pasaje se dice que mientras Zacarías, que tenían que poner el incienso, pero probablemente para él eran cosas ya más externas, no tenían el profundo significado que el Señor hacía de esa ofrenda, es decir, de la oración. Dice que fuera, había un pueblo, estaba una multitud orando. Es decir, la oración sostiene la obra de Dios. Y nosotros tenemos que saber que si es que nos ponemos en oración, estamos buscando esa relación, ese vínculo con Dios Padre a través de Jesucristo, el único Hijo, que se ha hecho primogénito y viene a salvarnos. Y nos enseña a orar. Pero eso que es obra de Dios, por supuesto que el enemigo no quiere que sea hecho. Y nos distrae, nos dispersa. Y si nosotros creemos que hay cualquier otra cosa que sea más importante que la oración,
y nuestra confianza se pone en cualquier otro medio, en cualquier otra criatura y no en el Señor, entonces, claro, lo que tenemos que darnos cuenta es que nuestra fe está debilitada. De alguna forma eso es lo que se expresa en Zacarías y en el diálogo con el arcángel Gabriel, que es el que va a anunciar también a nuestra madre 6 meses después. Va a anunciar a nuestra madre no 6 meses después, sino 6 meses después van a ser Juan Bautista. Y lo que ocurre es que la oración parece algo imposible. Parece que la oración depende más de nosotros que del Señor. Y nosotros, por supuesto, que no sabemos pedir, podemos pedir equivocadamente, le podemos decir incluso al Señor cosas que ni siquiera sabemos ni entendemos. Pero el Señor va a valerse de esa oración, que es el movimiento del corazón del hombre, por buscar al Señor incluso con poca fe. El Señor se va a valer de eso para avivar la fe. Y esto es lo que ocurre en Zacarías y en su mujer, que van a ser padres. Nosotros tenemos que darnos cuenta que ese pueblo de la primera alianza, ya en tiempos de Zacarías, había perdido la fe. De alguna manera, Juan Bautista, hijo de sacerdotes, lo veíamos el domingo, va a ir a predicar ya no al templo, sino al desierto, al punto, al otro lado del Jordán, en Betania, por donde habían atravesado los israelitas cuando entraron a la tierra prometida, para que descubran el amor primero, cómo es que el Señor los había guiado hasta ahí. Nosotros tenemos que contemplar esa fuente del bautismo, esa fuente desde que brota la vida, que llega a nosotros por la oración de la iglesia. Por eso que en el sacramento del bautismo, cuando el sacerdote va a iniciar la oración de bendición del agua, le pide a la familia que se acerque para que todos unidos en oración pidamos que el Espíritu Santo obre. Y el Señor, que es el que nos dice que oremos así, el Señor va a obrar. No es que Él obra mágicamente por lo que nosotros le decimos, como es el pensamiento mágico religioso, sino que el Señor obra porque es su designio providente y quiere que nosotros hagamos oración para que nos demos cuenta que el Señor no nos abandona. Es lo que ocurre en los sacramentos. No es que las palabras humanas hacen que Dios haga nuestra voluntad, sino que el Señor, que ha revelado en Jesucristo, que es el sacramento de Dios, cuál es su designio providente, quiere que nosotros nos unamos a Él para que aprendamos la oración, y Él quiere que con nuestra participación contemplemos eso que nos tiene que llenar de asombro. Eso lo vivió María, eso lo vivieron los Anahuín. En el Antiguo Testamento lo vivieron de alguna manera los padres de Sansón, a pesar que Sansón después no se mantuvo fiel y fue engañado por esa mujer que es figura no de la iglesia, sino justamente del pueblo, cuando su interés no es hacer la voluntad de Dios, sino simplemente lo que cree que necesita, es decir, no es la oración. Nosotros estamos llamados a no ser mudos, es decir, a pronunciar esa oración. Y el signo, ¿cómo sabré?, fue la mudez de Zacarías, que de alguna manera lo que está significando es que así como hay un espíritu sordo y mudo que nos roba la fe, el Señor quiere que en el silencio nosotros recuperemos la fe.
en el silencio de la oración, y es que comprendamos que la oración es más escucha y tenemos que escuchar al Señor. Nosotros vivimos en una época donde parecería que no queremos escuchar al Señor, sino que nos escuchen a nosotros. Y eso puede ser incluso en nombre de la doctrina, porque la gente conoce más, entre comillas, la doctrina que lo que el Señor nos dice. Y se olvidan que la doctrina es para comprender lo que el Señor nos dice, porque la doctrina sin la palabra de Dios nos puede llevar a la confusión. Y ahora vemos exégetas de la doctrina y que muchas veces no escuchan al Señor. Pidamos pues al Señor, para quien no hay nada imposible, que nos haga comprender que Él nunca nos abandona, que lo que celebramos es que Él está entre nosotros y que Él esté en nosotros, y no busquemos en el lugar equivocado lo que nuestro corazón anhela. Y por eso en el silencio de la oración pidámosle que nos revele la verdad completa, nos enseñe las Escrituras y parta para nosotros el pan y se quede con nosotros, porque sin Él estamos en tinieblas y en sombra de muerte. Que nuestra Madre Santísima, San José y la multitud de santos en el cielo nos ayuden para vivir este tiempo de gracia y que nada nos distraiga, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Que así sea.